Benvinguts al Centre Cívic Guinardó i al cicle Guinardó a escena. Avui estrenem Homage, amb dramatúrgia d'Isaac Forteza, direcció de Pablo Gervasoni i interpretada per Mila Pasqua i Vanessa Salgado. En finalitzar, us convidem a conversar amb tots ells sobre el seu procés de creació. Us preguem que mantingueu en silenci els mòbils durant la funció i us esperem el divendres 7 d'abril a les 8 amb l'obra Baixa Societat. Todo empezó revisando una vieja cinta de VHS. Si se llamase calle del General Mola, nadie diría nada. En un momento determinado, la imagen se atasca y entra en bucle. Coge fuerza y valor. Y cobra sentido. Así empieza Homage, como una imagen atascada en un antiguo reproductor de vídeo VHS. Una imagen en busca de libertad. 1, 2, 3, voilà ce qui arrive. Escena 1. La guerra. La guerra. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy-bitsy. Para elaborar 700 gramos de mermelada de manzana Tonton se necesitan 500 gramos de manzana reineta. Se recomienda que sea una manzana ácida, que tenga mucho sabor y la carne firme. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de pain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner. Además se necesitan 100 centilitros de agua, 300 gramos de azúcar y el zumo de medio limón. Pour la première fois, un itsy-bitsy teeny-weeny, tout petit bikini, avec qui du rouge et jaune à petits pois. Es muy importante respetar las cantidades, aunque ella siempre lo hace un poco a ojo, por lo que para elaborar sus recetas siempre añade 3 ingredientes más. Aproximadamente
unos 12.000 kilos de intuición, un buen puñado de ilusión y una pizca de fe cristiana, no directamente inculcada, pero que ahí está. ¡Voilà! ¿Has acabado los deberes? No. En tout cas, c'est terminé. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur. Miércoles 2 de diciembre de 1959 en Saumur, la Martinique, Orange, no sé pas. Querido señor de Gaulle, le pido con todas mis fuerzas que me devuelva a mi hermano mayor. Yo ya soy grande y ya puedo hablar de cosas de mayores. Algo me dice que las cosas no deben ir bien por Argelia. Y aunque a veces tenemos noticias suyas, toda mi familia está sufriendo mucho con esta guerra. A mí no me lo cuentan todo, yo eso ya lo sé. Y aunque mis padres le respetan y le admiran mucho, yo creo que puede ser que usted se esté equivocando en algunas cosas. No me gustaría ni por un momento que usted pensase que mi intención es inmiscuirme en sus asuntos. Bueno, un poco sí. Porque, vamos a ver, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? Por lo que me han explicado, usted nos liberó en su día de los enemigos nazis y gracias a usted llegó la paz, ¿no? Yo no sé qué carajo quiere decir eso de la paz, pero suena tan mal la palabra paz. Creo que mejor voy a continuar. Por este motivo, considero que debería considerar... Bueno, no. Considerar no, que ya lo he repetido 2 veces en la misma frase. No lo sé. No puedo pensar con el estómago vacío. Es como si tuviese un enorme agujero en mi barriga que no me deja concentrarme. Me encantaría comerme una bolsa enorme de golosinas. Mi hermano siempre me las compraba, aunque mis padres no me dejaban comerlas. Estaban terminantemente prohibidas. ¿Ve, señor de Gaulle? Usted debe hacer que me vuelva a mi hermano de esa guerra para que me siga comprando golosinas a escondidas de mis padres. Uy, ¿estoy pensando en voz alta? Voy a hacer una prueba.
No estoy pensando en voz alta. Vale, pues a lo mejor está mal engañarles. Vale, a lo mejor está mal dejar que mi hermano me soborne con golosinas comprando mi silencio para que no desvele lo que realmente hacemos cuando me lleva de paseo. En realidad, queda con chicas y cuando baila con ellas y se dan besos, yo me quedo sentada en un banco y me pongo tibia de golosinas. A mí me encantan las golosinas, a mí me gustan todos. Me gustan las golosinas verdes, las amarillas, las naranjas, las rojas, pero sobre todo me gustan las azules, porque me recuerdan que un día viví cerca del mar. Ahora vivo entre las montañas. Bueno, eso creo, no lo tengo muy claro. El caso es que cuando cojo una de estas golosinas azules y la miro a contraluz, es como cuando sumergía la cabeza en el mar. La sensación es muy parecida, menos que no se me mete agua en los oídos. Jolines, es que eso era incomodísimo. Bueno, ¿por dónde iba? A veces pienso que mi madre tiene poderes telequinéticos. Bueno, pues eso, que estaba comiendo golosinas. Bueno, que diga mi hermano. Sí, eso, señor de Gaulle. Haga, por favor, que mi hermano vuelva y así yo pueda, pues eso, seguir comiendo golosinas como una niña normal. Porque vamos a ver, señor de Gaulle, ¿qué es una niña sin golosinas? ¿Qué quiere usted? ¿Acabar con mi infancia, señor de Gaulle? Le escribo estas cartas porque mis padres están muy ocupados y a lo mejor pues no se atreven a decírselo. Yo no es que no le respete, aunque a veces me cueste contenerme la risa cuando le veo en esas fotos tan oscuras y con esa cara tan rara. Sí, con esa mueca que hace usted con su boca, como apretando los labios, como ofendido pero elegante, y con ese bigotillo asqueroso de 4 pelos encima del labio, y esa nariz aguileña como la de un pájaro carpintero. Es como si su cara fuese de arcilla y le hubiese pasado un viejo tranvía por encima. Vamos, que en general, señor de Gaulle, usted me parece horrible. Le voy a ser sincera, usted es un político realmente feo. Si me cruzase con usted por la calle tendría que cambiar de acera para que no se me notase la cara de asco que seguro que se me pondría al verle de cerca. Usted será un gran político, pero Afrodita, que es la diosa de la belleza, lamentablemente no juega en su equipo. Si lo cree necesario podemos bombardearla a ella también. ¿Usted arregla las cosas así, no, señor de Gaulle? Bueno, ahora en serio. Ay, lo estamos pasando tan mal. Yo quiero con todas mis fuerzas que mi hermano vuelva. Mis hermanas también lo están pasando muy mal. Le escribo estas letras porque debe ser que nadie le ha explicado lo mal que lo estamos pasando. Me pregunto si realmente es necesario que todos suframos tanto. Me pregunto si las personas que viven en Argelia a lo mejor también están sufriendo. Quizá usted podría hablar con ellos y arreglar todo esto. Si ya lo hizo una vez, seguro que podrá solucionar esto también. ¿No, señor de Gaulle? Mi padre es director de correos y me ha explicado cómo se envían las cartas. Yo he tenido una idea genial para que esta carta le llegue lo antes posible. Le pido, por favor, que nunca le cuente a mi padre que le he enviado esta carta. Le pido que la guarde en su librería. Me imagino que usted debe tener una librería bien grande, ¿no? A mí me encantan los libros. Imagino que a usted también. Pues eso, esconda esta carta ahí, entre los tomos de las enciclopedias, de sus enormes y repletas estanterías. Espero con todas mis fuerzas que esta carta le llegue algún día y que después de leerla decida acabar con todo esto. Decida acabar con el dolor de tantas familias. Confío en usted, señor de Gaulle. Je suis dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. El mayo francés comienza en marzo, precisamente el 22 de marzo de 1968 en Nanterre, donde
En la Facultad de Humanidades comienzan a protestar los estudiantes por varios motivos, como por ejemplo la posibilidad de tener actividad política dentro de la universidad, que estaba vedado en aquel obsoleto sistema enciclopedista, casi napoleónico, que el gaullismo seguía aplicando. Van a lanzar una huelga estudiantil que va a comenzar con fuerza a partir del 3 de mayo. Las autoridades van a quedar absolutamente sorprendidas, comienza una especie de paro activo, de movilización en las calles. Se van sumando los trabajadores, que esto provoca grandes asambleas en la Atención, en la Renault, y se decide apoyar a los estudiantes, con lo cual las movilizaciones son realmente multitudinarias. Estoy totalmente segura que De Gaulle recibió mi carta, ya que finalmente Argelia se independiza de Francia en el año 1962. De momento no hace falta que me deis las gracias, ¿eh? Resulta que las guerras coloniales pasaron de moda. Tocaba hacerse el moderno y centrarse en la construcción de Europa. Qué curioso, ¿no? Crear a Europa como un instrumento. ¿Para qué? Yo personalmente considero que la unión no siempre hace la fuerza. La unión a veces simplemente sirve para que los más débiles crean que no lo son. ¿Que cómo? Con cíclicas crisis provocadas para que no haya más remedio que aniquilar los derechos de los trabajadores y así alimentar al gran capital. Esto suena viejo, pero es así. Crean guerras como negocios. Se pasan los derechos humanos por el forro, abren un poco las fronteras, confundiéndolas con vallas de alambre. Eso sí, al otro lado las ONG esperando para poner la tirita. Es lamentable crear miedo para poder dominar. Es exactamente lo mismo que pasa en el patio del colegio. El miedo, sin duda, paraliza. Cuando lo de la guerra de Argelia, yo solamente era una niña. No tenía ningún tipo de conciencia política ni social. Tuve una infancia muy feliz. Crecí maravillada por la literatura y la música. La menor de 4 hermanos, o sea, crecí al margen. Pero sin duda alguna, lo de la guerra de Argelia es el primer recuerdo histórico del cual yo tengo algún tipo de noción. Mi hermano volvió hecho polvo de esa guerra y decidió marcharse de Francia. ¿Recuerdos de mi infancia? Es difícil concretar, ya que mi padre era director de correo. Entonces cambiábamos constantemente de ciudad.
Recuerdo esa falta de arraigo y la falta de comunicación. También recuerdo que había muchos tabús propios de esa época y de una religión, y de una educación religiosa y muy estricta. La verdad es que esto no te prepara para la vida, ni a mí ni a ninguno de mis hermanos. Incluso mi madre. Ella siempre quiso trabajar, pero claro, con esta situación de itinerancia no podía hacerlo. Recuerdo que ella miraba por la ventana, pasaba el tiempo. Eso sí, nunca nos faltó de nada. Vivíamos como en una jaula de oro. También recuerdo a mi hermana y sus trenzas preciosas. También tengo muy buenos recuerdos de la escuela. Me encantaba. El olor de la tinta color violeta, el crujir de los pupitres de madera, la profesora. Sacaba muy buenas notas. Mi momento preferido, el chocolate de la merienda. Siempre he sido muy glotona. Bueno, el tiempo pasa, una crece, y un día me encontré conversando con un pied noir, que eran los colonos franceses que vivían en Argelia, la mayoría burgueses, por supuesto, que tuvieron que volver a Francia con el rabo entre las piernas después de la independencia. Y hablando con ellos fue que comencé a atar cabos. Me di cuenta que el régimen en vigor no era totalmente el apropiado, aunque claro, yo ya algo intuía. La verdad es que es difícil concretar cuando una se posiciona políticamente. Es más, existe gente que jamás se posiciona, porque no le interesa o porque no quiere. En mi caso fue así, atando cabos. El instituto y la literatura y la filosofía me llevaron irremediablemente a anhelar más libertad. Leer a los grandes pensadores como Platón. Entonces, un día comencé a cuestionarme las ideas de mi padre. Empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Aparte también las hormonas comienzan a hacer su trabajo. Y entre unas cosas y otras, un día sin darme cuenta, pues te olvidas y te revelas. Escena 2. La revolución. ¡Ah! Mamá, has venido a verme. Ay, me estoy poniendo tan nerviosa. Voy a repasar el discurso. A la mierda el discurso. ¿Por qué todo el mundo me mira? Ay, mamá, ¿cómo se te ha ocurrido venir?
Perdona por todo esto. A ver, lo de encerrar al director del instituto en su despacho no fue para tanto. Teníamos que ocupar el edificio para poder reivindicar lo que es nuestro. El derecho a una educación libre, a la autogestión. Tenemos que tomar las riendas de todo esto, la imaginación al poder. Ay, pensé que os ibais a enfadar conmigo. Pero estás aquí. Por cierto, Janine no tendría que haber llegado ya. Mira que le dije anoche, Janine, menos guateque que mañana toca asamblea. Esto hay que tomárselo en serio, no es un juego. Ya nos lo avisaron desde la universidad. Ay, estoy tan cansada. Pero no tengo miedo. Bueno, un poco sí. En la manifestación de Aviñón nos tocó correr. Menos mal que Jean Paul nos ayudó a saltar la valla. Creí que se me salía el corazón por la boca. Ay, me estoy poniendo tan nerviosa. La verdad es que hay mucha gente. Ay, ojalá que todo esto sirva para algo. Ojalá que las cosas empiecen a cambiar. Porque vamos a ver, ¿por qué no puede ser posible? La imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible bajo los adoquines, la playa. Eso me recuerda que un día viví cerca del mar. ¡Liberté! Una vez has lavado y pelado las manzanas, sepáralas en dos cuencos bien diferenciados. Por un lado, la pulpa cortada en carnosos gajos. Para que no se estropeen, no olvides mezclarlas con el zumo de medio limón. Por otro lado, no deseches las pieles ni las semillas. Nos servirán para obtener la apreciada pectina. Esta nos dará el espesor y la consistencia tan características de la mermelada. Ce que tu veux de moi. Cuece las pieles y las semillas con los 100 centilitros de agua durante 5 minutos. Deja templar y pasa por un colador apretando bien con una espátula para obtener el máximo de jugo posible. Mezcla el jugo obtenido con el azúcar, deja cocer a fuego vivo hasta obtener un caramelo oscuro. Siempre que llega a esta parte de la receta, ella se atasca y no puede evitar pensar que se dicen muchas gilipolleces sobre la mermelada. Al fin y al cabo, la mermelada es fruta y azúcar, una conserva sin más. En realidad, no hace falta tanta ceremonia. Así que finalmente decide hacerlo como se ha hecho en casa de toda la vida. Oh, tu fais ce que tu
Después de un rato dándole vueltas a este tema, a ella le sobresalta un pensamiento acerca de algo espeluznante que ha leído sobre cómo tratan últimamente a los argelinos. Pero enseguida recuerda que a su amiga Janine le encantan sus mermeladas y que habían acordado que durante el próximo paseo ella se encargaría de llevar la merienda. ¿Que cuánto duró la revolución? Más bien poco. Por eso me vine a España, porque lo del mayo del 68 fue una mierda. Todo lo gordo pasó en mayo. Y en junio teníamos los exámenes de selectividad. Pues bien, yo no estudié, ni yo ni nadie. Estábamos en huelga. Pues poco antes de los exámenes llegaron los profesores, aquellos que nos habían estado apoyando absolutamente en todo, hacía nada, y nos dicen: señores, esto se ha acabado, todo vuelve a la normalidad. Fue una traición. Me presenté a la selectividad, sí, no había estudiado nada. Y lo aprobé todo con unas notas excelentes. Del propio mosqueo que llevaba. Estaba tan rabiosa que pensé, no me matriculo a la universidad. La universidad se había convertido en un nido de burgueses. Ya no estaban aquellos que habían estado con nosotros, aquellos que nosotros creíamos que podían hacer algo para cambiar las cosas. Una personalidad que me influyera. Godard. Godard fue un artista de la revolución. Yo recuerdo con fuerza una de sus escenas de una de sus películas, La Chinoise. Y en ella resumía muy bien todo lo que estaba pasando. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Les putains crient et moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout ça bouge. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un type en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao. Tiens petit nonce, je renonce Mao Mao. C'est le petit livre
soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. ¿Por qué me fui de Francia? Pues huyendo de la traición que sentí yo, como todos mis compañeros que habíamos estado allí en mayo del 68, esa traición que estábamos sintiendo. Y bueno, escogí España, pues, porque España forma parte de mis raíces. Yo recuerdo todos los veranos en Cullera. Eran tan bonitos. La verdad es que no tenía ni idea de lo que pasaba aquí en España. Fue un primer paso, pues, para viajar, para conocer otras gentes, para conocer otras cosas. La verdad es que es curioso, porque las españolas que vivían aquí, si querían un poquito de libertad, pues se iban hacia Francia. Y yo, pues, escogí el camino a la inversa. Ser mujer, la verdad es que era difícil. O sea, aquí había mucha falta de libertad. Además, yo era menor de edad. Antes la mayoría de edad era a los 21 años. Y yo, menor de edad, además necesitaba el permiso de mi padre o de mi marido para cualquier cosa, manda varios. Hijos. Yo siempre quise tener hijos. Enseguida llegaron ellos. Primero ella. La verdad es que estoy tan contenta, me siento tan orgullosa, tan feliz. Fueron el motor de mi vida. No me quitaron libertad. Los cogí yo. Claro que no. La verdad es que era necesario cambiar las cosas. La mujer tenía una doble lucha. Entre los partidos de izquierda siempre ha habido mucho machismo. Yo recuerdo reuniones donde venían hombres diciendo verdaderas gilipolleces sobre la mujer. Otros no, la verdad es que otros nos apoyaban en todo. Pero tenían que entender que para conseguir la libertad se pasaba necesaria e inevitablemente por la liberación de la mujer. La mujer de la transición lo tenía realmente mal. Porque claro, todos querían libertad, todos queríamos libertad. Pero ¿quién se hacía cargo de los niños? Nosotras. Además, mujer separada y con hijos. Eso era una etiqueta terrible. Tenías que ir con mucho cuidado, ir según por dónde. Vamos, es que te dejaba automáticamente fuera de la sociedad. Bueno, después muere Franco, muchos brindamos con champán y se abre una nueva esperanza. Parece que las cosas empiezan a cambiar.
Yo empiezo a militar políticamente. Y bueno, la verdad es que estas canciones me traen tantos recuerdos. Son tan actuales porque hemos cambiado mucho, sí, mucho. Las tierras de boquilla de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralgo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuadralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Estimada señora Merkel, me dirijo a usted como representante de las políticas europeas que usted maneja a su antojo por el bienestar del país que representa. También me dirijo a usted como mujer, esperando que alguna de mis palabras le conmueva en ese lado femenino que debe tener su entendimiento. Señora presidenta, es una mujer de 60 y tantos años quien le dedica estas letras. Quizás encuentre tiempo para leerlas en algún momento. A lo largo de mi vida el mar siempre ha simbolizado, como para muchos, la libertad. Ahora ya no puedo mirar al mar sin pensar en esas personas que se dejan la vida en un cayuco o en una patera. No puedo dejar de pensar en el horror de las costas del Mediterráneo. Eso no es libertad. Cuando una huye de la muerte y su única opción es escapar, eso no es libertad, señora Merkel. Me acaban de llegar unas noticias estremecedoras sobre el estado de los miles de refugiados que se hacinan en las fronteras de Europa, esperando un pequeño gesto de benevolencia que les permita franquear las alambradas y ser recibidos por las miles de familias que deseamos darles cobijo. En los albores de este nuevo siglo, en el que mi generación puso toda su ilusión de un mundo nuevo, más justo y sin fronteras, estamos retrocediendo a niveles intolerables de mezquindad, insolidaridad, crueldad e injusticia. Y lo estamos haciendo por culpa de usted, señora presidenta, y de toda la ralea de dirigentes corruptos e incompetentes que la rodean. No es nuestra intención molestarla, señora Merkel. Somos muchos, miles, millones en toda Europa que pensamos lo mismo y hemos tomado una decisión. No aceptaremos, de ninguna manera, seguir siendo testigos mudos de un nuevo genocidio. Llegó el invierno, señora Merkel, ya hay muertes por congelación en las fronteras de Europa, y si hay muertes, es una guerra. Así decía una proclama que aparecía en una de esas nuevas redes sociales por las que además ustedes pretenden controlarnos. Que somos perros viejos, señora Merkel. Vamos a decírselo a la gente. Esto es una guerra. No de esas que ustedes manejan tan bien a base de vender armas y masacrar poblaciones civiles con ellas. Es una guerra de puños, piedras y palos. Somos muchos, señora Merkel. Estamos muy hartos. Tenemos puntería y sabemos utilizarla. Cuídese, señora Merkel. Cuídese.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuadralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. I sí, perquè el Molineu està acabat, faltaria, perquè et dona molta vida, molta pau, molta alegria, molta alegria, sobretot. No pots estar mirant ràpidament, Mira, ara, precisament, vaig a la Barceloneta a fer un petit taller de dansa, i és a les 6:30, però hi vaig abans a escoltar el barallat. Oh, maco! M'encanta. Sí, aquest plaer, però me'l treguin. I també sé que el meu pare també anava molt a mà. Era ja molt gran, però agafava el dia, deixava allà a la Barceloneta i el parlar de campanya. Els xiquitos, que ara no hi ha xiquitos ni nada. Però bueno, pues ens a parlar, jo sé que sí, ho feia això, que baixava. I jo he passat hores delicioses al mar. Crec que fantàstic.